Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema que simplemente va a explotar las redes sociales, y estoy seguro que muchos de ustedes ya se lo imaginan. Hoy estamos aquí para hablar de la noticia que ha dejado a todo el mundo boquiabierto, la sorprendente revelación sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de chismes, especulaciones, análisis, y por supuesto, mi opinión sobre este bombazo que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas y a todos los fans de Love is in the Air. Antes de que empecemos a desmenuzar toda la información, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan del contenido que hago, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos, porque, créanme, siempre hay algo interesante que contar. Y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que escuchan. Eso me da mucha energía y me motiva a seguir adelante. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. El 20 de julio de 2025, el mundo entero se paralizó cuando se supo la noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y seguidas del mundo de las series turcas, y que protagonizaron la exitosísima Love is in the Air, tenían algo que decir. Pero, ¿qué era? ¿Qué había sucedido? ¿Era una buena noticia o una mala noticia? Todas esas preguntas comenzaron a rondar en la cabeza de todos. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Hande y Kerem, tanto en la serie como fuera de ella, fue un auténtico torbellino. La química entre ellos era innegable y los fans rápidamente comenzaron a soñar con que esa conexión traspasara la pantalla. Y oh sorpresa, sus sueños se hicieron realidad. Poco tiempo después de que empezaran los rumores, los propios protagonistas confirmaron su relación. Las redes sociales explotaron, y el mundo se enamoró de esta pareja. Los vimos juntos compartiendo momentos, celebrando, viajando, disfrutando de su amor. Parecía que todo era perfecto, y que su relación iba viento en popa. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de meses de rumores y especulaciones, la noticia que nos llegó el 20 de julio de 2025 fue la que dejó a todos con la boca abierta: Hande y Kerem ya no estaban juntos. La noticia fue un shock. No se vieron venir. Después de tantas muestras de cariño, después de tanto amor, se habían separado. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque los detalles de la separación, o mejor dicho, la razón principal, no quedaron del todo claras. La información oficial, y lo digo con reservas porque en este mundo nada es totalmente oficial, apuntaba a una incompatibilidad de agendas, a que sus compromisos profesionales les impedían verse con la frecuencia deseada. ¿Verdad o mentira? No lo sabemos con seguridad, pero los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, empezaron a especular. Se empezó a hablar de terceras personas. ¿Hubo infidelidad? ¿Alguna persona intentó entrar en la relación? ¿Quién era la tercera persona en discordia? Los rumores volaron y no hubo nombre que no sonara. Por supuesto, ninguno de estos rumores fue confirmado. Otros medios sugerían que la presión mediática, el acoso de los paparazzi y la constante exposición a la opinión pública habían desgastado la relación. Y no es algo que descartaría. A veces la fama puede ser muy pesada, y la privacidad se vuelve un bien muy preciado. También la posibilidad de que se tratara de un acuerdo estratégico, para dar más visibilidad a sus carreras individuales y mantener el interés del público. Y aunque no es una teoría descabellada, la verdad, no me la creería totalmente. Es difícil, o al menos a mí me lo parece, simular una relación tan intensa. Sin embargo, no es algo que pueda descartar. Pero lo que realmente hizo que la noticia fuera aún más impactante fue la forma en que se anunció, o mejor dicho, no se anunció. No hubo una conferencia de prensa, ni comunicados oficiales en conjunto, ni explicaciones detalladas. La noticia se filtró a través de diversos medios, a veces contradictorios, y los propios actores se mantuvieron en silencio durante mucho tiempo. Esto, evidentemente, alimentó la especulación y generó aún más interés. La gente quería saber qué había pasado, por qué y, por supuesto, quién tenía la culpa. Es increíble la necesidad que tenemos de saberlo todo. En mi opinión, creo que la falta de una explicación clara y concisa por parte de Hande y Kerem es algo comprensible. En primer lugar, deben estar pasando por un momento difícil,
y probablemente no quieran ventilar sus problemas personales al mundo. En segundo lugar, es muy posible que no quieran alimentar más rumores y especulaciones. De hecho, en esos momentos de tormenta, lo mejor es, a veces, permanecer en silencio. Por otro lado, el silencio también alimenta las especulaciones y puede ser malinterpretado, dando a entender que hay algo que ocultar. El caso es que desde el anuncio de la ruptura, cada movimiento de Hande y Kerem ha sido analizado con lupa. ¿A quién han visto? ¿Dónde han estado? ¿Qué han dicho? Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos apoyan a Hande, otros a Kerem, y muchos simplemente lamentan el fin de la relación. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en un hervidero de opiniones, comentarios y teorías. Y es que, la verdad, la ruptura de Hande y Kerem ha dejado una profunda tristeza en el corazón de muchos. Era una pareja que, a pesar de estar formada por personas con mucha fama, eran, a nuestros ojos, muy cercanas. La serie Love is in the Air les unió, pero también les separó. O al menos, esto es lo que parece. Uno de los aspectos más comentados de todo este asunto es el futuro profesional de ambos actores. ¿Cómo afectará la separación a sus carreras? ¿Seguirán trabajando juntos? ¿Se evitarán a toda costa? La verdad es que es una pregunta que aún no tiene respuesta. Pero a la gente le gusta soñar. A los fans de Love is in the Air les encantaría que volvieran a trabajar juntos. Sería un golpe maestro. Pero, ¿es posible? En cuanto a Hande, su carrera ya estaba en ascenso antes de la serie, pero Love is in the Air la catapultó a la fama internacional. Después de la ruptura, se ha centrado en nuevos proyectos y en consolidar su imagen como una de las actrices más prometedoras de Turquía. Pero también ha sufrido el impacto de las redes sociales. Algunos usuarios criticaron su comportamiento, otros la defendieron, y otros simplemente la dejaron tranquila. Qué difícil es ser una persona pública. En cuanto a Kerem, su trayectoria siempre se ha caracterizado por la versatilidad y la calidad de sus interpretaciones. Tras la separación, ha seguido trabajando en diferentes proyectos, demostrando su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Ha mantenido un perfil más bajo que Hande, pero no por eso ha dejado de ser noticia. En resumen, la ruptura de Hande y Kerem es una noticia que ha generado mucho impacto en el mundo del entretenimiento y en la vida de sus fans. Y por supuesto, nadie está ajeno al sentimiento de tristeza que produce una separación, sobre todo cuando la pareja había despertado tanta ilusión. Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta y muchísimas conjeturas. Pero una cosa es segura, Hande y Kerem seguirán siendo dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y sus carreras continuarán siendo objeto de interés y admiración. Y bueno, creo que con esto hemos cubierto los puntos más importantes de esta noticia bomba. Hemos hablado de los rumores, de las especulaciones, de las posibles causas de la separación, de sus carreras y de la reacción del público. Espero que les haya gustado este análisis. Quiero darles las gracias por haber estado aquí conmigo, por haber escuchado mis opiniones, por haber compartido este momento. Espero que se hayan divertido y que se hayan enterado de algo nuevo. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿Tienen alguna teoría sobre el tema? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios siempre son importantes para mí, y me ayudan a mejorar el contenido que hago. No se corten, dejen volar su imaginación. Finalmente quiero pedirles algo más. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, no duden en darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima.